Buenos días, nuestra exposición es del capítulo 1 del libro de diseño estadístico para la investigación de Leslie Kish. Nuestro grupo está conformado por Camilo Andrés Rincón Sánchez, Giselle Daniela Quintero Gerardino, Jackson Alexander Jiménez Gallo y quien les habla, Gisela Pacheco Manzano. Nuestro mapa conceptual fue sacado de nuestro resumen. Tenemos 6 puntos de representatividad, aleatorización y realismo. Los 3 primeros criterios que vemos en este primer capítulo, nuestro resumen, es el realismo de las variables explicativas elegidas, asignación aleatoria y representatividad de las unidades de muestreo. El realismo de las variables explicativas elegidas, las variables predictorias y pronosticadas, es decir, las variables de tratamiento y respuesta, hay que definir y operacionalizar los diferentes métodos de enseñanza que se deben a comparar, y estas tareas plantearán dificultades y soluciones de compromiso entre las técnicas ideales y de las variables. Se puede comenzar por algunas variables teóricas, conceptuadas subyacentes, pero también se pueden realizar en la aproximación a las realidades concretas de las aplicaciones reales y posibles. En segundo lugar, la cara de fiabilidad científica, la asignación aleatoria de los sujetos de los distintos tratamientos, se lleva al menudo a serias dificultades que pueden requerir muchas capacidades de investigación inventativa y con frecuencia también en transiciones que podemos llevar a cabo como verdaderas aleatorias o como individuales. En el tercer lugar está la representatividad de las unidades de muestreo, que implica generalmente las soluciones de compromiso, tanto en las elecciones de la población, objetivos como la selección de las unidades de muestreo, grupos, edades, tipos de estudiantes y selección. Los 3 criterios de diseño de investigación que pueden dar a una lista de muestreo. Los experimentos gozan de 3 ventajas principales, siendo posible eliminar el sustento original de las variables. Como segundo punto, tenemos 4 tipos de variables: variables explicativas, variables controladas, variables perturbadoras, variables aleatorias. Las variables explicativas constituyen el objetivo de diseño de investigación. Se requiere y se refiere a aquellas variables que presentan los objetivos de diseño de investigación, que comprenden los grupos diferentes en las predictorias con X, en las pronosticadas con y concluyen a causas de búsquedas de relaciones. Las variables explicativas las predictorias X y las pronosticadas Y materializan los objetivos de investigación, y los otros 3 tipos de variables son extraños a este objetivo. En segunda variable controlada, se puede ejercer el control bien a través del diseño de los procedimientos de selección, o bien mediante técnicas de estimulación en el análisis estadístico, o quizás simultáneamente ambos procedimientos. Tienen por objetivo disminuir los errores aleatorios en tipo A o disminuir los efectos de sesgo en las variables perturbadoras en tipo B o ambos. Como tercera, tenemos la variable perturbadora. Son aquellas variables extrañas no controladas que pueden ser confundidas con las variables explicativas en tipo E, principalmente dando sus ventajas o preocupaciones en el diseño de experimentos. Y por último, la cuarta es las variables aleatorias. Son variables extrañas no controladas que son tratadas como errores aleatorios en forma de control experimental. Estos experimentos por encuestas de muestreo o investigación controladas tienen comparaciones distintivas en cuanto a los estudios locales, los registros, los censos, observaciones controladas y el gran experimento que se analiza en las comparaciones de las encuestas. También tenemos el tercer punto: encuestas, experimentos e investigaciones controladas. Se han desarrollado los diseños experimentales para verificar y determinar las variables explicativas y para medir las relaciones entre ellas, que son constantes análisis de datos que mantienen distintas o diferentes teóricas del muestreo, como experimento, las encuestas de muestreo, las investigaciones controladas en totalidad o específicamente a grandes muestras extraídas de la población
con cosas en concreto. Las diferencias estadísticas derivan las contrataciones experimentales de diversos tratamientos y se limitan a la población incluidas en el diseño experimental. Estas perspectivas sobre las estrategias que nos dan parcialmente el desacuerdo con algunos de los mejores escritos son los controles de variables que experimentan la investigación social realizadas. Pueden mejorarse cada una de ellas en estos tres tipos, pero se esforzarían a superar los puntos débiles específicos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los siguientes puntos del capítulo 1, que son la aleatorización de los sujetos dentro de los tratamientos y las poblaciones. La práctica y la teoría del muestreo de encuestas reconocen que tienen que ocuparse de poblaciones de elementos con valores y fijos, cuya distribución es desconocida, por lo que no es posible suponer simplemente que sus valores muestrales sean variables aleatorias distribuidas independientemente e idénticamente. Por tanto, utilizamos la aleatorización de la población de elementos a fin de obtener selecciones probabilísticas de elementos en las muestras. Al utilizar un enfoque basado en la población, nos percatamos de que el mundo real, las relaciones entre variables son propiedades de sujetos específicos que constituyen los elementos poblaciones definidas o definibles. Aunque seamos capaces de pensar, hablar y escribir sobre relaciones entre variables y entre variables aleatorias, en la investigación empírica, tales relaciones habrán de ser en algún momento traducidas y asignadas a elementos de la población. Cabe recordar que todas las relaciones que se dan en el mundo físico entre variables predictorias y pronosticadas están condicionadas por los elementos de la población que se están investigando. En siguiente instancia tenemos una lista ordenada de diseños de operaciones que se encuentra fundamentada en las encuestas por muestreo, los estudios observacionales y los experimentos. Comenzamos con el tipo extremo de las encuestas enumerativas, que se conoce como M1, en la que la representatividad es posible y deseable en grado máximo, y terminamos con el experimento ideal, que se conoce como el E10. Los estudios observacionales están ubicados hacia la mitad del esquema, que sería O5 y O6. Comenzamos con la clásica encuesta de muestreo para estimar totales y medidas de toda la población contenida dentro de un marco de selección o un marco muestral. Se conoce como M1. Las medidas de los subgrupos incluidos en la muestra se utilizan habitualmente para estimar medidas de determinados ámbitos o dominios de la población. Esto se conoce como M2. M3 es las comparaciones analíticas entre las medias de distintos dominios. Y M4 se generaliza como el uso pleno de las estadísticas multivariables de todo tipo para el análisis causal de datos de encuestas. Su gran variedad ofrece resistencia a las definiciones claras, pero podemos convenir en que aun cuando carecen de la autorización de los tratamientos que tienen los experimentos, se puede llegar a conseguir algún control de tales tratamientos, lo que resultará más factible para las áreas restringidas, que se conoce como el O6. Por otra parte, por medio de replicaciones en contextos o áreas distintas, que son las O5, podemos generalizar mejor los resultados de la población. Para facilitar y acelerar la inferencia más amplia, debemos abogar a las replicaciones internas cuando sean más factibles. Estas replicaciones se conocen como E7. Los modelos fijos o mixtos, que se conocen como E9, en contraposición con los modelos aleatorios que hallamos en la bibliografía sobre experimentos, se refieren a la representatividad de las poblaciones finitas. Y los experimentos necesitan replicaciones en sus poblaciones, que sería en este caso el E8. Para terminar, tenemos una inferencia basada en modelos.
que tenemos por primer lugar los modelos uniformes, los modelos bien especificados y los ataques generales contra la estadística. Los supuestos modelos uniformes son frecuentes y generalizados y tienen raíces amplias y profundas en el análisis estadístico. Estos modelos, al estar dotados de intercambiabilidad, harían innecesaria las selecciones aleatorias. Estos modelos pueden ser denominados teorías basadas en modelos por contraposición al enfoque ligado a la población que definen los expertos en muestreo de encuestas. Las teorías de muestreo basadas en modelos gozan de gran atractivo matemático y de estrecho vínculo con las teorías estadísticas clásicas sobre variables aleatorias y de modo muy destacado y conciso en la estadística matemática. Modelos bien especificados. En términos econométricos, se presenta una línea argumental teórica refinada que proviene del método basado en modelos. Los fallos de los modelos se deben a una especificación errónea o a que la identificación del modelo fue incompleta. Sin embargo, esta situación ideal pura y simplemente no se puede alcanzar. Y por último, los ataques generales contra la estadística. Ese tipo de ataques contra el muestreo probabilístico se mezcla con la ofensiva contra la utilidad de las estadísticas en general. Es cierto que la estadística se ocupa de promedios de agregados y que produce solamente probabilidades y a menudo tan solo resultados imprecisos sobre individuos. Ahora bien, a nivel de agregados se alcanzan límites prácticos en número de caos y de unidades, que están muy por encima de los del nivel de los individuos, límites que normalmente no pueden predecirse con precisión. Buen día, mi nombre es Jackson Jiménez y hoy les vengo a exponer el resumen de el capítulo 1 del libro Leslie Gibbs. Nos dice que cuando queremos hacer una investigación es muy importante tener en cuenta dos factores. En sí es la elección y la búsqueda de un compromiso y demás variables que son muy importantes para llevar a cabo pues, este proceso, las cuales son aleatorias, controladas, perturbadoras, las cuales al unirlas nos llevan a un desarrollo de un diseño. Para el desarrollo de este diseño debemos tener en cuenta una serie de variables, las cuales se nombran de la siguiente manera. Las explicativas se nos representan con una E mayúscula, las predictorias con una X y una Y mayúscula, las variables controladas una C y una A, las aleatorias y las de perturbación con una P. Estas variables se presentan tanto en las encuestas, los estudios y los experimentos. Y pues toda investigación pues tiene un objetivo específico, que es el diseño para responderlo. Los encargados en la revisión de un informe de investigación esperan encontrar una correspondencia entre el problema de investigación y el diseño específico, utilizando pues una posible solución. Los revisores, ellos esperan pues que el problema de investigación y el diseño específico utilizado obtengan una posible solución para que los revisores así puedan facilitar a otros investigadores la recopilación de su trabajo y la aplicación del método de integración de estudios para contribuir a la acumulación, como así decirlo, de conocimiento. Por lo general se hace uso del modelo clásico, que es el que mostramos aquí en la diapositiva, para la distribución de los errores E, sin tomar en cuenta las interacciones entre los tratamientos y los elementos. Pues es debido a esto, pues los diseños experimentales se han introducido pues a la aleatorización. Ya si queremos usar un modelo basado en la población, denotaremos a los individuos de esta siguiente manera, que es la que les estoy mostrando acá en la diapositiva. Nos dice que siendo I igual a 1, 2 y así sucesivamente, pues todos los números naturales.
distribuidos entre los n, que son los valores de la población, y implica el caso cuando se trata de variables individuales. Y el caso de las variables individuales es este. Para el diseño se realiza la mayoría de veces pues un muestreo estratificado de la población, el cual tiende a reducir la varianza presentada de manera muy ligera. Pues también debemos tener en cuenta que siempre tenemos obstáculos de carácter práctico y económico, digo, práctico y económico, ético y social, además del factor matemático, el cual pues es el más importante ya que la exactitud es la clave de estos procesos. Como acaba de mencionar antes, los investigadores colaboran con el exterior, como usuario o como por consulta para adquirir una serie de datos, ya sea que el método sea un censo, una muestra o un registro que puedan producir, pues a estimar juntos a un área local. Cuando se toma en consideración los fines más amplios de cualquier investigación científica, solo se pueden controlar de modo objetivo y sólido de parte de los medios totales requeridos para hacer pues inferencias. Nosotros al evaluar los fines, costes y medios disponibles, se efectúa una elección estratégica de métodos. Ya para concluir, tenemos que las encuestas tienen un lado fuerte en la representatividad y que su lado débil sería el control de las variables. Las investigaciones pues tienden a ser un poco más eficientes en cuanto al control y pues a muchas veces en cuanto a la representatividad. Generalmente pues nos vemos enfrentados a un conflicto entre las aspiraciones de la aleatorización de representativas y realismo, ya que pues sería muy raro que se satisfagan los tres criterios en un diseño de investigación. Lo más correcto o pues común sería que uno de los tres criterios resalte de manera correcta y extensa. Muchas gracias. Siguiendo con la temática de estudio, vamos a hablar de esos conceptos que menciona el libro de Leslie Keys a partir de diferentes apartados que podemos detallar un poco más en estas presentes diapositivas. Entonces empezamos con el primer concepto. El primer concepto está relacionado a muestreo y censos. Según el libro de Leslie Keys, los censos son los que proporcionan precisión en el caso de dominios y estimación de áreas locales. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, podría ser cuando se realizan esos censos de cuántos habitantes hay en cada casa por comunas. Eh, Básicamente también tenemos la relación entre muestras que se realizan a los momentos más apropiados por el investigador y puede tener una mayor cantidad de variables. Seguidamente tenemos el método de Jack Niffes, que pues según el libro de Leslie King lo menciona en un apartado. También lo podemos denominar este método como remuestreo y básicamente son técnicas basadas en toma de diferentes muestras de una muestra dada y hacer una estimación de un parámetro en cada una de ellas. Luego, pues el investigador tendrá que relacionar todas esas estimaciones que se obtuvieron para establecer una nueva estimación de ese planteamiento o esa problemática que se llevó a cabo el investigador. Tenemos también otros conceptos como sería esa representatividad. Esa representatividad, Leslie Keys la denomina como las características más importantes de una muestra estadística y pues se define como la capacidad de un subconjunto, podríamos decirlo, que presenta igualdades características al conjunto completo, al conjunto mayoritario, por decirlo así. Tenemos la siguiente definición que hace referencia a aleatorización. La aleatorización, pues cabe mencionar que es básicamente esa definición que nos daba el profesor en la clase. Ese ejemplo claro que nos daba referente a las vacunas del COVID-19, que es para hacer esa investigación de los efectos que genera la vacuna del COVID-19, se escogen al azar o aleatoriamente un número de personas y posteriormente este número de personas
se le efectúa el estudio correspondiente para evidenciar cuál es el resultado que genera la vacuna en un cierto periodo de tiempo con estas personas. Entonces, cuando hablamos de la electrolización, hablamos de eso. Hablamos de seleccionar algún número de personas para hacer un estudio y posteriormente evaluar esos resultados. Tenemos también el ejemplo que nos dejaban los conceptos que nos daba Leslie Keys en su apartado serían las variables perturbadoras. Estas variables son aquellas variables extrañas, no controladas, que pueden ser confundidas con las variables explicativas, o esas variables perturbadoras son las que no me generan, por decirlo así, un resultado o una importancia en ese diseño de experimento. Sería más que nada considerado como una distracción. Tenemos también las variables aleatorizadas. Las variables aleatorizadas, pues ya veníamos mencionando de esa definición de aleatorización. Básicamente las variables aleatorizadas podríamos decirlo pues según un ejemplo que sería los resultados de tirar un dado. Los resultados de tirar un dado sería una variable aleatorizada porque no podríamos establecer qué resultado podríamos dar o podríamos obtener, sino pues se da aleatoriamente el resultado de entre un cierto parámetro. Tenemos las variables controladas. Las variables controladas pues son esas variables que contienen variables extrañas que podrían ser satisfactoriamente controladas y dominadas por medio del diseño de investigación que planteamos. Tenemos también entre esos conceptos los modelos uniformes. Los modelos uniformes están referenciados a una distribución de probabilidad continua y se refiere a eventos que tienen la misma probabilidad de ocurrir o no pueden ocurrir. Entonces son modelos uniformemente que ya tienen una forma de ser que podría realizarse, que podría dar un parámetro establecido. Los test estadísticos, según Leslie Keys lo menciona en su libro, son básicamente el instrumento para validar o rechazar las hipótesis de modelaciones probabilísticas. Entonces, ese test estadístico va a ayudar al investigador a hacer ese análisis de rechazar o aprobar esa hipótesis. Esos test estadísticos son fundamentales para el ingeniero o el investigador para que lleven su experimentación, llevar a cabo esas hipótesis de rechazo o aceptación. Y por último tenemos esos muestreos probabilísticos. Esa definición de muestreo probabilístico, según Leslie Keys, podríamos mencionarse como una muestra al azar, o es un tipo de muestreo en el que todos los datos recopilados de una población o un cierto parámetro poseen la misma probabilidad de hacer parte de una muestra. Pues también podemos identificar que esos son los 10 conceptos principales que pues pudimos interpretar a través de lo leído de todo el capítulo 1 del libro de Leslie Keys. Aquí como podemos evidenciar, pues tenemos las definiciones un poco más detalladas, los que ya habíamos comentado posteriormente en la primera diapositiva. Y pues tenemos esas referencias bibliográficas que utilizamos para el desarrollo del presente informe y la presente sustentación. Aquí podemos evidenciar algunos de esos libros o algunos de esos artículos que utilizamos para guiarnos un poco más y entender un poco más la lectura del presente libro. Muchas gracias por su atención. Espero que esta sustentación haya sido de su agrado y estamos atentos, profe. Muchas gracias.